Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a mi podcast. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de las fuerzas del caos en diferentes cosmovisiones. Es un tema muy interesante porque nos va a llevar a conocernos a nosotros mismos, según la sabiduría ancestral y la sabiduría antigua, porque para las personas en la antigüedad, en general antes de la modernidad, era el cuerpo humano o el ser humano más bien en su totalidad era un reflejo del cosmos. Todos los arquetipos de conciencia sagrados o que se describen en los mitos habitan en nosotros. O sea, en un mismo ser humano habitan todos los arquetipos. El ser humano es un reflejo del absoluto y de la infinitud, es como un microcosmos. Entonces, todo esto de los mitos no lo planteaban ellos como algo externo al hombre o una descripción del cosmos independiente a nosotros, sino también describían las fuerzas que habitan en nuestro interior. Entonces, por eso vamos a hablar del caos, pero no solamente del caos representado en mitos o en símbolos, sino también el caos que habita en nuestro interior y algunos aspectos importantes del camino espiritual del hombre. Les recomiendo un texto que se llama Chamanismo, técnicas arcaicas del éxtasis de Mircea Eliade, ya que de este texto voy a extraer el conocimiento de los 3 niveles cósmicos, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Prácticamente. Mircea Eliade es un estudioso de las religiones, le interesaba muchísimo el mundo de la espiritualidad y hace diversos textos estudiando la cosmovisión hindú, la cosmovisión del mundo griego, del mundo antiguo en general y del cristianismo, o sea, tiene de todo, ¿no? Entonces es bien interesante. Incluso tiene del chamanismo, que son las cosmovisiones más antiguas o las cosmovisiones originarias que generalmente parten del animismo, ¿no? Actualmente todavía sigue habiendo chamanismo, pero me refiero a que es una de las manifestaciones de espiritualidad más antiguas. Mircea Eliade en su texto habla de que en la mayoría de tradiciones chamánicas, en la mayoría de cosmovisiones de este estilo, se habla de 3 niveles, ¿no? Y curiosamente esto se repite después en tradiciones como el paganismo y posteriormente incluso en el cristianismo y en otras. En general es algo muy universal en el mundo de la espiritualidad. Son 3 niveles, ¿no? Les decía, el primer nivel es el mundo de lo celeste, el mundo de los dioses y de la luz. Siempre este mundo se va a relacionar con la conciencia. La luz del sol es la máxima representación de conciencia, ¿no? Conforme hay diversos astros, sí, hay diversas estrellas, pero la luz del sol representa el logos y el nous, la máxima manifestación de sabiduría y de conciencia. Después sigue el mundo terrenal. El mundo terrenal es donde habita el ser humano, donde habitan los animales. Este mundo generalmente se representa horizontal, con una línea horizontal y con un cuadrado, ¿no? El cielo se representa con un círculo. Entonces, cuando ven en espiritualidad o en ocultismo o en esoterismo, todo eso, un cuadrado encerrado por un círculo representa la unión de estos dos mundos. Pero bueno, todavía existe un tercer nivel que es el inframundo o el infierno, ¿no? El infierno, bueno, si digo infierno así solito, seguramente ustedes piensan en el cristianismo, ¿no? Pero el cristianismo tiene particularidades especiales que ya vamos a tratar en otro video de lo demoníaco y lo infernal. Esto es un tema muy largo, entonces lo vamos a ver en otro video. Pero en las tradiciones paganas, por ejemplo, o animistas, el inframundo no es tan sombrío como el infierno cristiano, ¿no? Aunque Mircea Eliade menciona estos 3 niveles, incluso el infierno. Sí es sombrío, o sea, no les voy a negar, el infierno o el inframundo siempre es sombrío porque tiene por un lado un aspecto bueno y un aspecto como malo. Bueno, lo voy a explicar con mucho más detalle. El inframundo representa la disgregación, representa el caos, el desorden y aquellos espíritus generalmente telúricos siempre van a tender al caos, al menos que estén gobernados por una fuerza divina. Siempre se habla en muchas tradiciones, es muy común encontrar como la historia de que los dioses gobiernan el inframundo y que hay una especie de mundo
antes de los dioses y después del dominio de los dioses, como que es esta narración en el que hay un mundo caótico, un mundo completo lleno de entropía, pues un mundo entrópico en su totalidad, y hasta que inicia la batalla y triunfan los dioses de estos seres telúricos, logran hacer este dominio. Muchas veces se plantea como la separación del cielo, de la tierra y del infierno. Cuando se separan estos tres niveles ya existe una ordenación, ¿no? del universo, y ya se puede dar el orden cósmico tal y como lo conocemos. Algo muy importante que comentar es acerca del Axis Mundi. El Axis Mundi ya lo he mencionado en otros videos. Es la columna vertebral que une esos tres mundos. Es como una especie de portal. Un Axis Mundi muy famoso es el árbol. El árbol siempre ha sido como un símbolo de lo sagrado porque justamente representa esta estructura de tres mundos. Las ramas, donde se dan las flores y los frutos, representan el terreno de lo celeste. Siempre están apuntando las ramas al cielo. El árbol siempre busca la luz y justamente son estas hojas las que absorben la luz del sol. Después sigue el tronco, que el tronco representa el mundo terrenal. Lo que el mundo terrenal pues es un poco pasivo. La tierra en general, donde habitamos los hombres, se representa con el principio femenino y generalmente los dioses celestes se relacionan con el principio masculino, pero no siempre es así, ¿no? Y después las raíces se conectan con el inframundo. Entonces este sería un Axis Mundi que representa los tres niveles. Otro Axis Mundi muy importante es la montaña, por ejemplo, que tiene una cima, tiene una parte como intermedia y por otro lado tiene también profundidades o cavernas. El inframundo, o aquel lugar donde habita el caos, siempre se relaciona con la oscuridad porque es la inconsciencia, es el mundo que no está gobernado por la conciencia, entonces siempre está a oscuras, siempre es algo donde se disgrega todo porque ahí caen todos los cadáveres de los seres vivos y se empiezan a descomponer y se disgregan, se separan, ¿no? Hay también en mística una relación entre el diablo, pero ya aquí hablamos de, por ejemplo, una cosmovisión cristiana, pero también se mantienen estos niveles. El diablo en mística no se relaciona solo con el mal así como gratuito, sino representa la disgregación, o sea, la separación de cosas, la separación como lo que es lo contrario a la unidad. El Axis Mundi por excelencia es el ser humano. El ser humano tiene los tres niveles dentro de sí. Es una réplica del orden cósmico y por lo tanto están representados en él los tres niveles. Es un Axis Mundi porque también es como una especie de columna, o sea, vertical. La columna vertebral representa el Axis Mundi dentro del cuerpo. Y en el cuerpo existe el mundo celeste, que será representado por la cabeza, la transición del mundo celeste, que es representado por el corazón, y después del estómago hacia abajo representaría el mundo terrenal. Y si esta energía se degrada, la del estómago hacia abajo, se hace demoníaca, o sea, se hace parte de los reinos del caos, se hace como una entidad telúrica. Entonces, lo ideal en el camino espiritual del ser humano es que logre que esta energía, que en vez de ir hacia abajo, y bueno, deja que vaya hacia abajo, porque al ir hacia abajo sería conectarse con la tierra y con la dinámica de lo terrestre. Si no, se podría disgregar, o sea, si va todavía más abajo, o sea, el inframundo, se disgrega y comienza como a fragmentarse el ser humano. La psique del ser humano se comienza a fragmentar y es prácticamente el reino de la locura. Sería representado también, bueno, el inframundo también se representa como el reino de la locura, porque la locura es fragmentación de la conciencia. Los antiguos y en general en diversas tradiciones se consideraba al hombre por un ser sagrado por diversas particularidades, ¿no? En primera porque tiene 5 extremidades y el 5 se relaciona justamente con la tierra o lo terrenal, que sería representado por el cuadrado, como les decía, pero tiene un quinto elemento que es el espíritu, que sería lo que va hacia lo celeste. Si esto lo representamos, por ejemplo, ya en una figura abstracta sería la pirámide, o sea, tiene 4 lados, pero uno va hacia arriba. Entonces son los 4 lados, pero uno asciende y esa parte que asciende sería el espíritu, esa parte que apunta al cielo. Entonces es la forma en la que el hombre es como una especie de
de Axis Mundi o de ser, que está apuntando a lo celeste, pero que también une el mundo terrenal y que también une el inframundo, porque todos tenemos un infierno interno. De animales, pues la mayoría de animales pues son más bien horizontales, crecen de manera horizontal porque están concentrados en la dinámica terrenal, y en cambio el hombre asciende como una especie de metáfora de que va hacia la luz, o sea, va hacia una mayor conciencia del mundo y en general, ¿no? Aunque los animales también representan la conciencia, pero es la conciencia terrestre, la conciencia de la tierra, y están conectados a esa conciencia terrestre. Pero el humano es el de los pocos que podría representar un axis mundi, un microcosmos. Ahora vamos a platicar un poco acerca de qué es el caos y qué es la armonía, ¿no? Es decir, si vamos a hablar de las fuerzas del caos, para que quede un poco más claro, vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué entendemos por el caos y qué entendemos por la armonía? Vamos a empezar por la armonía, ¿no? Ya haré un video más detallado, pero bueno, vamos a mencionarlo aquí. La armonía sería un conjunto de entes que tienen una relación rítmica y medible. Medible, es decir, que cuando se miden se comprueba que sigue cierto ritmo, sigue cierta simetría. Es contraria a la arbitrariedad, ¿no? Cuando vemos algo ordenado o armonioso, instintivamente el ser humano piensa que fue creado por algún ser consciente. Eso es lo interesante. Por ejemplo, si tú vas caminando en la selva y ves un triángulo de madera, por ejemplo, o un triángulo marcado en el piso, o una piedra esculpida como una pirámide, cualquier cosa que indique simetría, tú vas a pensar que fue hecho por una inteligencia, o sea, que detrás de eso hay conciencia, ¿no? Hubo una conciencia que lo concibió, ¿no? Es algo instintivo que tiene el ser humano. No siempre es así, porque en caso de los cristales, pues son naturales y son simétricos, pero yo muchas veces le enseño ciertos cristales a las personas, como el Herkimer o otro tipo de cristales, y al ver eso piensan que han sido tallados, porque dicen, bueno, figuras geométricas, seguro alguien los talló, ¿no? Instintivamente el hombre relaciona esto con que detrás hay una conciencia. Entonces, por eso la armonía y la conciencia van relacionadas. Por otro lado, el caos es la ausencia de relaciones medibles y rítmicas entre diversos entes, generando una sensación de arbitrariedad o de sinsentido o de simple azar. Entonces lo caótico se relaciona con lo arbitrario, con lo azaroso, y cuando tú ves algo caótico no lo relacionas con una inteligencia. Ya lo dice la física, por ejemplo, que vivimos en un universo principalmente entrópico. O sea, estamos sumergidos en un mundo donde hay muchísima entropía. Curiosamente, es muy interesante cómo en este universo tan entrópico, de fuerzas tan desordenadas, tan caóticas, se haya dado un fenómeno tan ordenado y tan perfectamente simétrico como la vida. Los seres vivos somos seres bastante armoniosos y dependemos de esa armonía para existir. La armonía está dentro de la composición de lo más pequeño de nuestro ADN y de nuestras moléculas, que están acomodadas de manera rítmica, están acomodadas con quilaridad, que es un concepto de la simetría, y otras características, desde lo más pequeño, ¿no? Desde lo más pequeño hasta lo más grande, que es todo nuestro cuerpo, también es una armonía. Nuestro corazón es un órgano que, por ejemplo, está marcando continuamente el ritmo. Entonces, vemos esto de que el ritmo es casi lo mismo que la simetría, nada más que la simetría es para el espacio como el ritmo es para el tiempo. Entonces, serían las dos medidas de armonía en las dos dimensiones, en estas dos dimensiones, el espacio y el tiempo. Pero aquí hay un fenómeno bien interesante, ¿no? Que hay que aclarar, que el universo es entrópico, básicamente, ¿no? Y ya lo dice la física. Aunque seguramente en este video no voy a utilizar la palabra entropía de manera rigurosamente física, ¿no? Pero sí tiene mucho de eso, porque claramente la entropía justamente es la pérdida de la información, ¿no? Y justamente se ha observado que el universo es bastante entrópico. Una cuestión también interesante de la entropía es que es irreversible, o sea, es muy poderosa por ser irreversible y porque necesita muy poca energía. Y justamente esta tendencia, dirían los físicos del universo, de ser un poco flojo, ¿no? Del universo, de que las cosas se acomodan de la manera en la que es más probable, y es más probable que se acomoden de la manera que gasta menos energía, ¿no? Entonces, por ejemplo, un árbol, que la vida es justamente una expresión de entropía negativa, que sería lo contrario a la entropía. Los árboles, pues
un árbol tarda muchísimo en crecer, en desarrollarse, desde que es una semilla, todo lo que tiene que pasar en su historia para que pueda volverse un árbol, ¿no? Y qué fácil es destruirlo. Ese es el principio de entropía, es irreversible, ¿no? Una vez que nosotros destruimos un árbol, lo talamos o lo quemamos, aparte de que es bien sencillo porque lo podemos hacer en un día, y todo lo que tarda el árbol en crecer, o sea, toda la fuerza y todo lo que tiene que luchar el árbol para crecer y lo fácil que es que este árbol sea destruido. Entonces, esa es la triste ley de la entropía, y es bien interesante cómo la vida es tan poderosa, como que se ha mantenido a lo largo de tantísimos años, a pesar de que estamos envueltos en un universo tan entrópico. Y es interesante pensar cómo la vida o el fenómeno de la vida se pudo mantener de esta manera. Algo bien interesante es que incorpora, o sea, el principio de entropía no es algo que no esté presente en la vida. O sea, la vida lo incorpora. El caos está previsto en el orden de la vida. El orden de la vida es tan sofisticado que incluso incorpora el caos en su funcionamiento. Entonces tenemos que es como una especie de la vida, la complejidad de la vida es como una especie de matrushka, por decirlo de alguna manera. O sea, esta simetría se repite y se repite, ¿no? Desde nuestra célula más pequeña, después en el ADN y así, y hacia arriba, o sea, hacia lo general, en los órganos, ¿no? Ya hay simetría, después los órganos conforman todo el cuerpo y ahí en eso hay una relación armoniosa, y después todos como seres vivos conformamos un nuevo sistema que sería los ecosistemas, y después el ser humano, los ecosistemas a su vez conforman un macro ecosistema, o sea, todos están conviviendo entre ellos, y después de todo esto, nosotros como seres humanos, ¿no? Siguiendo este patrón de la armonía, de que sabemos que de la supervivencia, de que la, como sabemos de que, ya me hice bolas, como sabemos de que la supervivencia depende de la armonía, nosotros incorporamos la armonía en nuestras civilizaciones, ¿no? Entonces, es como una matrushka, de cuenta, esto, o sea, va desde lo pequeño hasta lo más general, pero esto no puede sostenerse con pura armonía, o sea, tiene que incorporar el caos, porque el caos es una ley universal, entonces el caos es la ley del universo prácticamente, entonces lo incorpora, y tenemos que la muerte permite el renacimiento de la vida, y prácticamente son ciclos, ¿no? Ciclos de destrucción y de creación, y lo vemos desde lo más pequeño hasta lo más grande. O sea, nuestras células también, muchas mueren, otras se reproducen, después en nuestros órganos también se transforman, cada 7 años ya las células están muy renovadas, y así sucesivamente hasta llegar a la muerte, ¿no? Que sería lo más general y así. O sea, el caos se incorpora, ¿no? También otra forma en la que incorpora el caos el cuerpo, por ejemplo, es que degrada a otros seres, ¿no? Los destruye otras estructuras que habitan, por ejemplo, en la carne, en las fibras de las frutas. O sea, a partir del caos se sostiene el orden, es bien interesante, ¿no? Y esto es algo que ya observaban los antiguos, y por eso se planteaban en todos estos mitos que las fuerzas del caos eran poderosísimas, y generalmente están representadas como cosas gigantescas, en el sentido del poder que tienen las fuerzas del caos. Podemos encontrar grandes reptiles, ¿no? Que podría ser, en el caso de Mesopotamia, la gran serpiente Tiamat. La gran serpiente Tiamat representa las fuerzas del caos. ¿Y por qué serpiente? Bueno, la serpiente se relaciona con la tierra, con lo telúrico, y recordemos que el inframundo está relacionado con lo telúrico y con lo que está en las profundidades, en la oscuridad, y también a veces en el agua, porque el agua también, conforme te va sumergiendo y sumergiendo, deja pasar cada vez menos luz. Entonces, a veces se representan con reptiles gigantes como Tiamat, a veces se representan con reptiles como el cocodrilo, que es un reptil que vence Quetzalcóatl. En el caso de Tiamat la vence Marduk. Quetzalcóatl y Marduk son fuerzas que representarían el orden cósmico, y en cambio los grandes reptiles, Tiamat la gran serpiente y Zikpactli el gran cocodrilo, representan las fuerzas del caos. Y este es un mito que, bueno, vemos que está presente en dos culturas bien distintas,
y consiste prácticamente que con el material de estos grandes gigantes, de estos monstruos, que se llamarían como monstruos, se crea el universo. O sea, a partir del caos se crea la vida. Y se plantean como gigantescos porque son las avasalladoras fuerzas de la entropía. Por eso es que son gigantescas. Y lo que logran estas entidades es justamente ordenar estas fuerzas y utilizarlas como útero creativo, o sea, como una especie de útero, de matriz, a través de la cual generar la nueva vida, ¿no? La matriz se representa también muchas veces como lo oscuro, o sea, las cavernas se entienden también como una gran matriz. ¿Y por qué un útero? ¿Por qué una especie de útero en relación al caos? Esto es porque el útero... más bien, las fuerzas del caos siempre son el material para la creación, o sea, son fuente de creatividad. Parte del principio de que, bueno, siempre para crear algo hay que destruir otra cosa, ¿no? Entonces, de ese caos, de esa destrucción, es de donde surge lo nuevo. Entonces, por eso es que se relaciona el principio femenino también a veces con fuerzas caóticas, ¿no? Porque el principio femenino es lo terrestre, tanto lo terrestre de la superficie donde caminamos nosotros como el inframundo, ¿no? Entonces, no pensemos que solo lo caótico, sino también lo fértil y lo que sostiene la vida, pero también el inframundo, o sea, ambas cosas. Otro ejemplo de estas fuerzas caóticas que son avasalladoras, o sea, que todo, o sea, son inmensas, serían, por ejemplo, los gigantes nórdicos, ¿no? En las tradiciones nórdicas, como el gigante Ymir, algo así, se me olvidó ahorita cómo se pronuncia bien, pero este gigante que básicamente es el que utilizan los dioses su cuerpo para crear el mundo, es el mismo principio, un gigante, un ser muy grande, que representa estas fuerzas entrópicas y avasalladoras y lo utilizan su cuerpo para generar el nuevo cosmos, ¿no? Lo mismo con los titanes también son fuerzas que representan las fuerzas entrópicas. Uno de los titanes hay que recordar que es Saturno y no hay nada más entrópico que el mismo tiempo. El tiempo todo lo destruye, el tiempo todo lo degrada, entonces por eso es que los dioses logran quitarle el trono a los titanes, ¿no? Por eso esta historia de que este Saturno, que era el titán, o Cronos, ¿no? En griego o en romano, ¿no? Cronos sabe que alguno de sus hijos le va a quitar el trono, entonces prefiere devorarse a sus hijos, ¿no? Devorar representa la cuestión del tiempo, pero el tiempo en relación a lo entrópico. Y por otro lado, Zeus representa al ordenador del cosmos, al que va a separar, al que va a darle estructura a toda la realidad, así como los otros ejemplos que hemos puesto de los otros dioses, de los dioses nórdicos, de Marduk, de Quetzalcóatl en general. Entonces, siempre está esta cuestión en las tradiciones, siempre es muy común encontrar representado esta lucha arquetípica del caos y el orden, pero curiosamente el cuerpo, o sea, el caos no se destruye por completo, sino se utiliza como fuente de la nueva creatividad o de la nueva luz, ¿no? Les dije que no siempre las fuerzas del caos son femeninas, Cronos en este caso es una fuerza masculina de destrucción, ¿no? Caótica, entonces no es tanto de que siempre, ¿no? Pero en el caso de los otros ejemplos de Zikpantli, bueno, Zikpantli sería un andrógeno, y en el caso de Tiamat sí sería una fuerza femenina. Esta misma lucha del caos y el orden la vemos muy representada también en los textos de caballería, cuando los caballeros matan al dragón, ¿no? Es simplemente la réplica de este arquetipo primigenio, ¿no? De la creación del universo. ¿Y qué principios podemos encontrar en estas historias, en lo que hemos ido aclarando en este podcast? Bueno, lo que podemos encontrar es que las fuerzas del caos son fuerzas avasalladoras, o sea, gigantescas, que prácticamente son muy pesadas también, se relacionan con el peso porque la tierra es pesada, o sea, es ciega, conforme te vas a la profundidad es ciega, son fuerzas muy difíciles porque está el principio del trabajo, o sea, siempre ir hacia lo celeste, todo lo que crece, lo que les decía, todo lo que crece tarda muchísimo tiempo en crecer, así el hombre hace muchísimos trabajos para mantener la armonía de su cuerpo, para mantener su espacio, muchísimos trabajos. Y esto es muy complicado, ¿no? Entonces, en cambio, ir hacia la destrucción es muy simple por las mismas leyes del universo.
Entonces, ¿qué es lo primero que vemos que está en el camino del hombre? Pues el camino del hombre tiene que buscar en principio lo celeste, que representa las fuerzas ordenadoras, las fuerzas que van hacia la unidad, hacia la armonía, y evitar lo caótico, ¿no? Que es algo que instintivamente hacemos, o sea, instintivamente evitamos lo caótico. Sin embargo, no solo lo evitamos, sino también incorporamos ese caos en nuestra conducta, en nuestro comportamiento para defendernos del mismo caos. Es muy extraño y es paradójico, pero es básicamente lo que se replica en los mitos. O sea, los dioses no destruyen el caos por completo, sino lo utilizan como fuente de creación, como la forma en la que vamos a extraer lo nuevo, ¿no? Entonces, en nuestro carácter está esta parte creativa, que la creación siempre está relacionada con la destrucción, y esta fuente creativa nos permite sostenernos en un universo entrópico. Entonces aquí vemos cómo estas dos fuerzas, el caos y la armonía, están entrelazadas, o sea, como que al fin y al cabo conforman esta parte de que son dos opuestos que en algún punto se tocan, ¿no? Esa es otra ley como del ocultismo, de la mística, de las cosas esotéricas, que todo lo opuesto termina tocándose, o que no puede un opuesto destruir por completo al otro opuesto, aunque parezca que están peleados aparentemente, sino al contrario, llega un punto donde se tocan. Entonces, la forma en la que está hecha la vida es que este caos y este orden están permanentemente entrelazados, y eso pasa en nuestro cuerpo, o sea, totalmente se están muriendo nuestras células, estamos matando en nuestro estómago, bueno, disgregando en nuestro estómago todo lo que comemos para poder mantener nuestra energía, o sea, todo está en este microcosmos, que es nuestro cuerpo, ¿no? Pero también en nuestra psique también hay fuerzas caóticas, hay fuerzas que de alguna manera nos llevan a la renovación. Justamente el ritual de lo que trataba es llevar este ritmo, esta armonía, llevarlo a la vida, al continuo del tiempo que representaría nuestra vida. Entonces, por eso es la gran narración. Y esta gran narración, que es nuestra vida, nos va a complacer más, nos va a traer más, siempre que tenga una especie de ritmo, que los eventos estén entrelazados. Esto es lo que llamamos el sentido de la vida, que los eventos estén entrelazados, que haya un tejido, ¿no? Por eso la cuestión del tejido es tan importante para una diosa, que es la inteligencia, que es Atenea. Entonces, como nosotros somos seres inteligentes, lo que hacemos es buscar patrones y crear patrones, ¿no? Entonces buscamos en ese sentido la armonía. Entonces, en el año buscamos el ritual, o sea, que haya un ritmo, así como nuestro corazón marca un ritmo, que en el año haya un ritmo, y que en nuestra vida también haya un ritmo, que eso sería el sentido, que haya una conjunción de eventos que no sean arbitrarios, que no sean caóticos. Entonces siempre vamos a tender a la armonía, pero justamente también tenemos esta parte entrópica de la que nunca vamos a poder escapar, que es este principio de querernos estar renovando. Y para renovarnos tenemos que destruir una parte de nosotros, ¿no? En esta constante renovación. Entonces tenemos tantas pulsiones agresivas, tanto con el entorno como en nosotros mismos, ¿no? Decían algunos filósofos que estamos en constante lucha con nuestro propio ser, en constante superación. El ser humano es un ser que no se llega a conformar, entonces se renueva constantemente. Entonces estos ciclos que se repiten, digamos, en la vida, también se repiten en el interior del hombre. ¿Cuál sería el objetivo del ser humano? En primera, lograr transmutar esas fuerzas del caos que habitan en él, y por otro lado, volver como es un axis mundi, o sea, conecta lo celeste y lo terrenal. Lo que se busca hacer es que aquella materia pesada y ciega pueda albergar el espíritu, y al revés, que el espíritu, que es una cuestión muy ligera, sea densificado en la materia. Entonces el hombre es el que tiene esta capacidad. Las manos representan mucho esta cualidad de este proceso, ¿no? De este proceso de transformación, este proceso creativo, de ser una especie de micro Dios que crea su mundo, ¿no? Y para esa creación del mundo, pues tiene que conocerse a sí mismo, tiene que transmutar sus energías caóticas y sobre todo volver lo pesado ligero, lo cual es el principio de la alquimia. Que en realidad volver lo pesado ligero también se podría representar con iluminar las partes oscuras de nosotros, ¿no? Llevar la luz al inframundo, a nuestro propio inframundo. Esto sería hacer conciencia
¿no? Hacer conciencia de lo que somos. Esto se representa en la alquimia con la ascensión al sol, o sea, el paso por los metales, que los metales también están conectados a planetas. Entonces, estos planetas nosotros vamos cruzando por ellos hasta llegar al sol. El último es el Mercurio. Y si lo vemos en metales, igual, llegar al oro. Y justamente el mercurio, tanto el planeta como el mercurio, metal, es algo que permite la separación de metales pesados del oro, o sea, la purificación del oro. Entonces, el último planeta, que es Mercurio, representa esta purificación y también representa la unión de los opuestos y la ascensión de la energía. Recordemos el caducio del dios Hermes, ¿no? Del dios Mercurio, que son prácticamente dos serpientes que se elevan, o sea, representan los dos contrarios, todas las paradojas cósmicas, y por otro lado la ascensión de la energía de lo pesado hacia lo ligero, ¿no? Esto también lo vemos en los mitos de creación, que también ahí viene un guiño a esta cuestión de esta naturaleza dual del hombre, la naturaleza pesada y la naturaleza etérea, luminosa y todo esto, ¿no? Es el mito de Quetzalcóatl, otro mito diferente al de Zicpantli, que es cuando Quetzalcóatl viaja al inframundo y al viajar al inframundo con los huesos de los gigantes de eras pasadas, otra vez el concepto de gigantes como fuerzas entrópicas o entidades telúricas, crea una especie de pasta con esos huesos de los gigantes y le pone el maíz y su propia sangre, ¿no? Para crear al ser humano. Entonces, aquí vemos las dos naturalezas, esta fuerza bruta que es representada, o ciega, que es representada por los gigantes, y la fuerza divina, que es representada por Quetzalcóatl. Entonces, aquí vemos la fuerza dual. El hombre tiene una parte pesada y una parte ligera. Lo mismo en la tradición judio-cristiana, cuando crean al ser humano a través del barro, que es una fuerza, el barro es pesado, es telúrico, es la materia, lo bruto, lo ciego, pero tiene el soplo divino que representa lo etéreo y lo ligero y lo luminoso. Entonces, siempre está jugar con estas dos naturalezas que habitan en nosotros y ser el axis mundi, o sea, poder llevar lo divino hacia la materia, o sea, como un puente, como un comunicador, llevar lo divino a la materia y materializar lo divino, o sea, hacia las dos direcciones. Y cuando vemos, por ejemplo, la realización espiritual, la vemos simbolizada en dos flores. Una de ellas es la rosa en Occidente y en Oriente es la flor de loto. Y lo que representa esto es poder nutrir, digamos, con esta cuestión corpórea, o sea, con los chakras inferiores, en el caso de la tradición hindú, poder nutrir los chakras superiores, o sea, hacer que la energía ascienda, llevarla hacia arriba. Y entonces esa ascensión de la energía permite, así como en el caso de la flor de loto, que de lo oscuro se vaya a lo luminoso y hacia la armonía, y la flor representa ya lo espiritual, o sea, las flores representan mucho lo espiritual. Lo mismo con la rosa. La rosa tendría esta parte como las raíces que van hacia las profundidades, pero desde estas profundidades se saca la nueva energía que puede alimentar a la rosa. Entonces es esta ascensión de la energía lo que se está representando en estos dos símbolos sagrados, ¿no? De Oriente y de Occidente. El reto del ser humano es lograr vencer, así como en los mitos primordiales, así como los dioses en los mitos primordiales vencen a las fuerzas caóticas, la misión del hombre es también vencer las partes pesadas de él y con ello crear, o sea, con ello crearse a sí mismo, crear un ser completo, integrado, ¿no? Lo importante es integrar todas estas polaridades, o sea, que sería justamente la representación de Dios Mercurio. Mercurio puede bajar tranquilamente al inframundo y irse a lo celeste, ¿no? Entonces mantiene en comunicación todos los mundos, entonces de esta manera todas las paradojas cósmicas se vuelven a unir, todo lo separado vuelve a unirse, ¿no? Hasta llegar a la plena conciencia que sería representada por el sol. Entonces, esta sería la misión del hombre. Contrario a dejarse llevar simplemente por las fuerzas caóticas, por las fuerzas ciegas, que lo llevarían a una vida caótica, a una vida de caos, una vida sin sentido, y esto le generaría un sufrimiento, le genera un sufrimiento. A veces pensamos que solo buscamos placeres y pasárnoslas bien aquí en la tierra, pero realmente no, lo que buscamos es justamente crear con nuestra vida una armonía en el tiempo, o sea, un sentido. Hay un estudio de una filósofa que
que escribe Los 4 pilares del caos, donde analiza muchos estudios psicológicos, hace un estudio, ¿no?, acerca de cómo el ser humano es más feliz cuando su vida tiene un sentido y más infeliz cuando la vida no tiene un sentido, ¿no? Los 4 pilares del sentido, ¿no? ¿Sí lo dije bien? También se los dejo ahí en comentarios para que ustedes también lo puedan revisar, que se me hizo interesante la propuesta. Entonces, bueno, en general lo que aprendimos es eso, ¿no? En estas tradiciones místicas el objetivo sería ese. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video, espero que les sirva para entender un poco mejor los mitos y diferentes símbolos. Y los espero en el... Bueno, más bien no es video, es podcast, ¿no? Perdón, me confundí. Pero bueno, espero que les haya gustado y los espero en el siguiente video. No olviden darle like.